quienes estuvimos en el frente, pues hay que empezar a hablar con MC. Ya la elección ya pasó, lo que haya sido fue como fue, hay que empezar a hablar. Porque si vamos a mantenernos sin cambiar y nos vamos a mantener fragmentados, no, hombre, adiós. Adiós, porque además, efectivamente, como lo planteó Jesús Silva Herzog, que creo que es el que mejor lo ha planteado, esta mayoría le va a dar al gobierno ser una autocracia popular. Es decir, una autocracia porque no va a tener contrapesos, no hay. Va a poder gobernar prácticamente de manera arbitraria. Después, si toman control de la Corte, peor, pero con respaldo popular. Entonces, si desde la oposición no hacemos esa transformación y no con gran innovación, con valor, con inteligencia, hacemos un proyecto para enfrentar esa autocracia popular, nos va a aplastar. Pero haz de cuenta, ahorita lo que estamos es esperando cómo va a quedar, como tú dices, es otra historia. Ahorita ya estamos en el hoy. Hoy es miércoles, son 9:41. Estamos esperando que nos digan el tribunal cómo va a quedar el Congreso Federal, cómo va a quedar el Congreso de la Ciudad de México, y con eso sabemos si tienen la mayoría calificada o no, sobre todo por el tema que tú bien dices. O sea, lo que ahorita está en juego es, sin lugar a dudas, uno de los poderes, el de la Corte. Los mercados ya reaccionaron. Cada vez que el presidente abre la boca, los mercados reaccionan. Claudia dijo, bueno, vamos a abrirla. La gente, los mercados tampoco se están ya tomando tan a la ligera esta reforma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué hacemos ahorita? ¿Salimos a manifestarnos de que no queremos? Porque muchos lo que te dicen es que hay que esperar hasta saber qué hace el tribunal, y eso lo sabemos el 23 de agosto. Las barras ya salieron a decir, escúchenos, pero pues hemos visto que la historia, claro, es la historia de Andrés Manuel, pero a Andrés Manuel todavía le queda un mes de que tiene Congreso y puede sacar, y él dijo claramente dos cosas importantes. Uno dijo que la justicia está por encima de los mercados, y ayer dijo que pues lo que pasa es que lo quieren chantajear. Sí. Otra vez el mártir, la víctima. Entonces, que sea, yo sí, haz de cuenta, yo soy prensa. Y a diferencia de lo que dices de la oposición como tal y demás, yo me he convertido en una prensa en donde le doy voz a la gente que no está de acuerdo. Una de las voces que también está subiendo de tono, claro, en el respeto institucional que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que dicen, por favor, la Guardia Nacional no puede quedar de mando de Sedena, porque la Guardia Nacional está hecha de gente de la Marina y gente del Ejército, y no son las mismas instituciones. Y entonces se sienten agraviados de la manera en cómo trabajan todos los días, y están pidiendo que por favor alcemos la voz por ellos y que les hagamos entender que no va por ahí. Pero Claudia sí quiere meter a la Guardia Nacional a Sedena. O sea, son pequeños puntos en donde, y la oposición mientras, ¿qué hace? Pues yo creo que la oposición lo que tendría que hacer es eso, empezar con una autocrítica y un replanteamiento. Pero se nos está yendo el tiempo. Tenemos ahorita el tiempo. ¿Qué hacemos para evitar que, sobre todo en la reforma, nadie estamos diciendo que tenemos una justicia pronta y expedita, y sobre todo a nivel local? Ya cuando llegas a nivel federal cambia la historia. Pero entonces a nivel local sí se necesita hacer un cambio, pero no los mercados quieren esto de por tómbola o por, imagínate 1,500 jueces de distrito, elegirlos así. Bueno, primero depende, pero en gran medida, si la oposición no pone una contrapropuesta, va a ser absolutamente irrelevante. Yo creo que lo que tiene que hacer la oposición es plantear una contrapropuesta. Ya desde ahorita. Bueno, pues sí, eso es estamos diciendo lo que yo creo que tendría que pasar. Y te voy a decir algo que sé que no van a estar de acuerdo nada con lo que voy a decir. Pero yo creo que el principio de esa propuesta tiene que salirse de una trampa que está poniendo el presidente López Obrador. No se tiene que pelear con la idea, fíjense lo que voy a decir, no con cómo está la iniciativa, antes de que se enojen conmigo, no en cómo está la iniciativa, pero es un error por muchos motivos que ahorita explicaré, creo yo, y lo dije un día aquí contigo y estaba Javier Lozano, porque no lo digo de ahora, yo lo vengo diciendo de tiempo atrás. Es un error pelearse con la idea de que el Poder Judicial pueda ser electo popularmente. No hay nada, no hay ninguna filosofía política que te diga que eso no puede pasar. Hay 3 poderes, el Ejecutivo se elige por voto popular,
el Congreso se elige por voto popular. Antes no era así necesariamente, eso ha ido cambiando. Nada te dice que el Poder Judicial no pueda ser electo por voto popular. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que eso es así y que no hay que tenerle miedo al voto, al contrario. Si estamos a favor de la democracia, mientras más votos, más democracia. Y hay que salirnos de esa discusión porque exactamente es donde una vez más el presidente, que sabe hacer muy bien esto, está cuadrando a la oposición y lo está poniendo en el lugar de una oligarquía que dice: yo no quiero que la gente decida y vote por el Poder Judicial. Y yo todos los argumentos que escucho, argumentos en abstracto, ahorita vamos a las propuestas, que la propuesta del gobierno me parece terrible, porque es una propuesta para tomar control del Poder Judicial. Pero el problema no es que sea el voto popular, el problema es cómo está construida la propuesta. Dicen, es que el voto popular, los partidos van a dominar a los jueces. Entonces, como es hoy la elección de los ministros de la Corte, en el fondo es una elección de voto popular indirecta, porque la hace el Senado, que emana del voto popular, por eso la hacen ellos, y eso es una decisión que toman los partidos, igualito. Encima estamos en el peor de los mundos, porque hoy, como es el proceso de nombramiento de los ministros de la Corte, hace que el presidente termine decidiendo quiénes son, como pasó con la ministra Batres, efectivamente. ¿Y lo que va a pasar con pero es que si sigue ese sistema, María Aguilar también? Si sigue ese sistema, cuando sea presidenta Claudia Sheinbaum, pues va a poder nombrar a todos los ministros de la Corte. Entonces, el sistema que hoy tenemos es el peor, porque lo nombra directo el presidente. Entonces, yo creo que lo primero es dejarnos de pelear con la idea del voto popular para podernos mover a la discusión que importa. ¿Cuál es la discusión que importa? Ok, ¿qué se debe de elegir por voto popular y qué no? Yo creo que es un error que todos los jueces se elijan por voto popular. Sí. Yo creo que solo tendría que ser los ministros de la Corte y de ahí emana hacia los demás. Y segundo, lo que importa es cómo los seleccionas. Y yo creo que, por ejemplo, hay muchas formas, pero una manera es que se conforme un comité de expertos en donde estén, digo nombres al aire, el rector de la UNAM, gente en la que todo el mundo confía y que ellos seleccionen una terna. Y si quieren que esa terna se ponga a voto popular, yo creo que no hay que pelearse con eso. Incluso puede tener cosas positivas. Lo que importa es que esas personas sean personas con los conocimientos y de primer nivel. Y puede ser mejor que depender del Ejecutivo. Tú dime qué es mejor. Porque la opción de hoy es que te llenen la Corte de puros leales, que no tengan criterio propio y que quede la Corte sometida al Poder Ejecutivo. Entonces, yo te veo la cara. Cada vez que digo esto, todo el mundo, la primera reacción que tiene, quienes estamos en la oposición y a lo mejor que tenemos formas de pensar ya muy establecidas, piensan que lo que estoy diciendo es un horror. No, yo nada más tengo unas preguntas que hacerte. Yo creo que hay que... Si la oposición no empieza... No estás equivocado. No empieza a refrescarse y no empieza a ser mucho más audaz y se da cuenta de estas cosas, estamos liquidados. Ok, pero a ver, no hay, creo que salvo Bolivia es el único país que tiene la elección así, entonces... Y en Estados Unidos, en algunos estados también. Pero a ver, no importa. Yo creo que hay que quitarnos ese tema. El principio de que el Poder Judicial sea electo, el principio, fíjate lo que estoy diciendo, yo creo que no hay nada que lo impida. Y porque solo sea Bolivia no quiere decir que México no pueda ser el segundo. Es decir, cada vez que ha habido innovaciones... ¿Quién los nomina? Ese es el tema. O sea, como está hoy la iniciativa, es una iniciativa que lo que va a terminar haciendo es que Morena y el gobierno va a tomar control del Poder Judicial. Eso no lo podemos permitir. No. Nadie lo puede permitir. Ahora, les tengo noticias. Si esa reforma no pasa, de todas maneras, Morena va a tomar el control del Poder Judicial. Con los María en noviembre. Igualito que pasó con Lenia Batres. O sea, a lo que voy es, porque de repente la discusión es un poco ficticia, porque entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quedarnos como estamos? Es todavía peor. Pero a lo que voy, nada más termino con esto, Lourdes. Ahí es donde creo que está la clave de la oposición. La oposición tiene que poner un proyecto enfrente al del presidente y decir, en esto coincidimos, en esto no. Discutamos. Somos una minoría, pero voltéennos a ver y nuestra propuesta es seria. Además, estamos aceptando temas que ustedes plantean. En primer lugar, quitemos de la mesa la discusión. Voto popular, ese no es el problema. Está bien, somos demócratas, pero nada más que no como ustedes lo están planteando. Hay que hacerlo así.
Y entonces la dinámica cambia, porque entonces por lo menos el gobierno tendría que decir sí o no. Pero la dinámica... Y ya cambiaste Aurelio, la dinámica. dinámica. Pero la dinámica ya está de la chingada. ¿Por qué? Porque ya empieza la conversación. Vamos a preguntar, a hacer una consulta al pueblo. A ver, que el pueblo, y me incluyo, ¿qué sabemos de leyes y nos vale una chingada absolutamente ese tipo de consultas? No, a consultas, igual que el aeropuerto, que nos quedamos sin aeropuerto. O sea, ya empezó mal. O sea, no tiene por qué hacer consultas, les pagamos para que gobiernen, no para que pregunten. ¿Ya me entiendes? Y yo también tengo... Me saca de onda durísimo a mí. Y de tus propuestas, no, o sea, no estoy en contra, nada más la estoy... le estoy procesando. Tampoco nunca en la historia de este país habías tenido que un presidente eligiera a una ministra. ¿Y qué es lo que en ese momento dijo el Senado? Dijo que se quede con el sello de eres la primera ministra y la única en la historia de nuestro país elegida por el presidente. Y vemos todos los días lo que habla. Y la menos calificada por eso, pero pues por eso todos los días ella se viste de cuerpo completo. Ella legalmente no cumple los requisitos para ser ministra. No los cumple. Ministra. Bueno, y es elegida por el presidente. Entonces creo que eso sí fue. Dos amigos míos que son ministros. No, claro, pero a lo que voy es eso. Es decir, con el sistema que hoy tenemos... ¿Por qué no pasaba eso antes? ¿Había otro tipo de ética y de valores? Sí, porque los presidentes decidían, con responsabilidad republicana, que no querían llegar hasta ese extremo y que entonces negociaban con el Senado y con la oposición. Pero lo que te demuestra es que hoy el diseño de esa institución está mal, porque cuando tienes a alguien que es menos republicano, como fue el presidente López Obrador, y dice, a mí me da igual, pues manda primero una terna de puros leales, se la rechazan. Manda la segunda de puros leales y entonces el Senado tiene dos opciones. O se la vuelve a rechazar para que el nombre o le nombran a una... Exacto, y dicen, yo no me voy a responsabilizar de Lenia. Pero ahí está el camino. O sea, a lo que voy es que es más, en muchos aspectos ni para qué, o sea, tienen el camino ya hecho para tomar control de la Corte. Es que eso es evidente, ya lo vimos. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar eso. De otra manera, porque además creo que a lo largo de los próximos 6 años se nombran creo que 3 o 4 ministros más. O sea, van a terminar tomando el control de la Corte. Pero entonces con el sistema actual. O sea, defender el sistema actual no hace sentido. Con lo que tú estás diciendo, entonces, desde este punto es cuando nosotros, hablando de la oposición, no yo, sí. Cuando nosotros gobernábamos, pues había principios, ética y valores. Nunca tuvimos una cosa así. Bueno, pero nunca llegamos a estos extremos, que es un poquito, o sea, no teníamos gente de 90% lealtad, 10% resultados. O sea, antes ser funcionario público era un orgullo. Tú le preguntas a López Obrador hoy, ¿qué opina de la VAR 3? Y te va a decir que es una chingona. Le preguntas a gente que sabe de leyes y dice que es una... Ay, Ernestina ahora está en el Senado. Por ejemplo. Una señora que debería estar enfrentando la ley. Sí. Sí, pero otra vez, yo regreso a mi punto. Todo eso... Ya lo sabemos. Y en gran medida se debe a... Para eso me invitaste tan temprano. La incapacidad de la oposición. Por eso me levantaste tan temprano. Yo no había hablado con Aurelio. Yo te voy a decir algo. Es que les voy a decir algo. La posibilidad de tener un proyecto alternativo al de Morena pasa porque todos salgamos de nuestra zona de confort y enfrentemos lo que tiene que ser un cambio radical. Porque si no, y yo sé que es molesto, ya te vi la cara, ya te eché a perder el desayuno, pero bueno, es lo que yo creo. Yo creo que si nos seguimos dando cuerda y no nos damos cuenta de que tiene que haber un replanteamiento radical y no sabemos reconocer también las cosas que ha hecho bien Morena y este gobierno, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar dando vueltas en nuestro eje y mientras tanto ellos van a seguir avanzando, van a tomar control del Poder Judicial y cuando nos despertemos ya va a ser muy complicado. Yo sí le compro el boleto porque
Tienes razón, se va a ir el ministro Luz María Aguilar y si no cambia la ley, en noviembre, Citina la va a poner. Así es. Okay, y ya van 4 que han puesto Andrés Manuel, 2 que fueron muy leales a la Constitución y a la ley y lo mandaron a la chingada, y 2 que ya les dieron todo. Ok. Se va a ir Luz María Aguilar, va a ser otro dedazo. Eso no es demócrata. Ok. Nada demócrata. Para mí lo que es democracia... Me voy a robar todas tus palabras y va a ser mi columna del viernes. Sí. Y no voy a poner bye, Aurelio. No, pero te voy a decir una cosa. Lo que debería ser es que las decisiones de la Corte, de la Suprema Corte, no sea 8-3, que debe ser mayoría de voto simple. De acuerdo. Se respeta mucho la democracia. No hay forma de cambiar eso, ¿verdad? Porque el Congreso es supermayoría, ¿no? Claro. No hay forma, ¿no? Pues no creo que lo vayan a querer hacer. No, claro que no lo van a hacer, ¿no? Pero eso debería ser. Oiga, ¿por qué 8? Ya dijimos, cuando se va Luz María, entra alguien que va a poner Claudia, ya la Corte es de Morena. Porque con 4 que tienen, ya no hay nunca decisiones, ¿no? Pero es que, a ver, vuelves a la misma. La ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, no debería de estar ahí. No. Y ella, utilizando su sapiencia, bloqueó que la UNAM saliera a decir qué pasó con esa tesis plagiada o no. Entonces también ahí hemos visto cómo han minado todas nuestras instituciones y creo que eso es una de las grandes frustraciones que tenemos. Por mi edad he sido hija de la crisis, igual que tú, ¿no? O sea, vivimos las crisis de nuestros papás, pero en la edad adulta no teníamos miedo. Te podía enojar lo que hacía el gobierno, pero no tenías miedo de tu futuro. Hoy sí tenemos miedo, tenemos incertidumbre y eso ya no existía en nuestro país. Nuestra democracia es incipiente, sí, pero la íbamos construyendo y ahorita los pasos que dimos para atrás, no con gente capaz, híjole, sí. Eso duele. Sí, eso duele muchísimo. Sí. O sea, el INE 2 veces los hizo ganadores y ahora ya no lo queremos y vimos a la ministra Luisa Alcalde al otro día de la elección salir a decir cómo quedaba el Congreso con su sobrerepresentación. ¿Y quién propuso y no el INAI? Y no le tocaba a ella salir. 2 días después, la entrevista a Guadalupe Tadei, la entrevista a Pepe Cárdenas, y le dice, oiga, la Secretaría de Gobernación tenía que haber hecho esto. No le compete, no era de su competencia. Ok, le va a llamar la atención. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oiga, pero no me contestó. Le va a llamar la atención. Qué bonita camisa. ¿Por qué? Porque también nuevamente vimos cooptado otra de las instituciones, todas de nuestras instituciones. Ellos empezaron, a ver, vimos hasta la foto que Claudia misma saca estando en Stanford, pidiéndole al presidente Salinas de Gortari democracia. ¿Por qué esta izquierda que luchó para que se abriera el país, para acabar con ese PRI de los 70s o de 70 años, por qué hoy estás dando estos pasos para atrás? ¿Por qué está involucionando? O sea, entiendo tu punto y me gusta. O sea, sí, a ver, sí, tenemos que buscar una manera con cuál dialogar con el gobierno y que nos haga caso. Yo veía en el COVID cómo los del PAN les decían, hay que darle una ayuda a la gente. No tenían los votos. ¿Por qué no resonaba ese discurso? ¿Por qué no resonó? Pues mira, yo creo que porque le faltó potencia. Y no quiere decir que el gobierno vaya a hacer caso. Pero, por ejemplo, en este tema concreto, tan importante de la reforma al Poder Judicial, hay muchas cosas que se tienen que reformar del Poder Judicial. Yo creo que lo primero que tendría que hacer la oposición es poner un proyecto enfrente. Porque todo lo que tú estás diciendo, si no hay un proyecto que diga, nosotros queremos esto, y por lo tanto es distinto a lo que tú estás proponiendo, por esto y esto y esto y esto y esto, pues simplemente lo que va a haber es el proyecto del gobierno. Y nada más decir que no, o todavía peor, porque vamos a ver qué pasa con la oposición. Tener una oposición que diga, sí señor, o sí señora. O sea, porque aquí estamos partiendo de que la oposición va a seguir siendo oposición, quién sabe. Yo no sé si todos lo vayan a hacer.
Pero cuando una oposición carece de proyecto, me gusta. No, pasan a ver, dos me gusta cosas. eso. O sea, solamente dices que no, lo cual no resuena, o te vuelves un vasallo del poder y dices que sí. Aquí lo que hay que tener es saber decir que no, pero decir por qué no y cuál es tu proyecto. Y a lo mejor en qué cosas sí. Y ya es tema del gobierno si te hace caso o no, pero ya cambiaste la agenda. Y seguramente el gobierno, porque es un gobierno, por lo menos hasta ahora, yo no sé cómo vaya a ser el de Claudia, pero el gobierno del presidente López Obrador nunca miró a la oposición, nunca se reunió con la oposición, nunca estuvo dispuesto a cambiar de opinión. Lo más seguro es que lo rechacen. Pero bueno, entonces ya se verá qué tan autoritarios son, y que ya no están tienes dispuestos. Con qué empezar a dar. Pero tú tienes un proyecto. Entonces, y yo, esa urgencia, desafortunadamente, a lo mejor la siguiente semana empezamos a ver que se despierta más, pero yo no estoy viendo esta urgencia en la oposición. No. Yo empiezo a ver otra vez, además, a la oposición preocupada por los temas más de la administración del poder y populares de la oposición, y no estar haciendo este esfuerzo de autocrítica, estar haciendo estos planteamientos para ponerle algo enfrente al gobierno, algo coherente, sólido, que represente algo. No estoy viendo esta idea de ir y estar con la gente y con sus problemas de manera genuina. Entonces, pues yo espero que esto cambie, pero creo que en la oposición tenemos que tener esta crítica y tenemos que ser muy incisivos, porque si no, cada resultado va a ser peor. Nosotros ya arrancamos en Atípica una idea de Mario Di Constanzo que de hace 2 semanas. ¿El gabinete alterno? Alterno. Sí. Esa es una el gabinete idea. sombra. El gabinete sombra. Ya hemos hablado con 3 personas. Ya nos dijeron sí. El gabinete estamos viendo 13 personas. Y va muy en serio esto porque estamos buscando patrocinios para pagar los honorarios, no queremos que lo hagan, o sea, queremos que sea una responsabilidad. Sí, que no sea un hobby nada más. Y que no sea tampoco un gabinete nada más de crítica, sino si se pueden juntar a dialogar con el gabinete real y proponer ideas para que México sea mejor, mejor. Pero haz cuenta, dijiste que ya tienes 3. ¿Y podemos saber, no? No. Ay. No. Pero fíjate. Pero los conoces muy bien. El de salud lo conoces perfecto y muy bien. Ya sé quién es. Ese Yadón. ¿Luego? Y digo que sí. Pues sí. Luego como periodista ya está. Pero fíjate. Pero es una gran idea, el gobierno... ¿Tuviste mejores reflejos que los que ha tenido hasta ahora la oposición? Esa es una gran idea que tendría que estar planteando ya la oposición, por ejemplo. Haz de cuenta, un gabinete sombra, como pasa en Reino Unido. Exacto. En donde empiece defendiendo un proyecto alternativo de nación. Hay gobierno alterno. Digo, hay gabinete sombra. Claro. O sea, no... Este concepto del gabinete de sombra no es nuevo ni nada, es una idea que nació de Mario Di Constanzo cuando él fue secretario de Hacienda en el gabinete alterno de López Obrador y renunció a los 4 meses. Y luego yo estaba furiosa, lo recuerdo como prensa, que se une al gabinete del presidente Peña. Peña, sí. En Conducef y decías, ¿cómo? O sea, ahora te trajiste al secretario alterno. Gran economista. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y es un gran referente todos los días. Está diciendo qué va bien y qué va mal en los temas económicos. Hoy lo sacaron en la mañanera, Adrián. Por eso. Sí. O sea, también ya aceptó. Alguien lo está pensando hasta agosto, me dijo. ¿Verdad? Agosto, ¿no? Por ahí. Sí. Para una Secretaría de Educación. Okay. O sea, estamos pensando gente de súper primer nivel. No queremos protagonismo, yo 0 protagonismo, es nada más ayudar, conseguir el financiamiento y que Atípica nada más tenga las exclusivas del lanzamiento y ya.
y hacerlo por México. La sociedad sí está, lo que tú decías, yo he estado muy cercana a la sociedad en este tema, ¿no? De ser periodista, y lo que a algunos les gusta o no les gusta mi estilo. Yo me he ido a seguir a la oposición, ¿no? Entonces, no soy reportera del oficial.